Primus sonrió con crueldad mientras disparaba al diplomático humano en el pecho sin saber que asesinar a Chris Adams sería el mayor arrepentimiento de su vida iconiana que pronto sería truncada. Chris se desplomó hacia adelante sobre la mesa de obsidiana pulida, sangre roja oscura acumulándose bajo su cabeza. El alto consejero eoniano se reclinó con una sonrisa verde petulante. Seguro de la superioridad de su especie, ya podía ver la flota de guerra eoniana bombardeando las indefensas colonias humanas masacrando a millones. Pocos sabían que la Alianza de la Tierra se había estado conteniendo y ahora estos arrogantes alienígenas habían ido demasiado lejos, no tenían idea del gigante dormido que acababan de despertar. Ni idea de las verdaderas capacidades militares humanas. Los iconianos estaban a punto de descubrir qué sucede cuando provocas la ira de la humanidad, estaban a punto de aprender que nunca debes subestimar a los humanos. Chris Adams, el diplomático asesinado, había sido la última rama de olivo de la humanidad, su último intento de paz, el tercero, de 32 años. Había viajado al mundo natal iconiano para una reunión crucial en la cumbre, un intento desesperado por disuadir a los alienígenas cada vez más agresivos. Durante meses, los iconianos habían estado amenazando a los mundos coloniales humanos cerca de su territorio haciendo demandas escandalosas. Insistieron en que las colonias fueran abandonadas, la tierra sembrada en su imperio. Pero las colonias estaban bajo la protección sagrada de la Alianza de la Tierra y los humanos preferirían morir antes que abandonar sus hogares, lucharían hasta el último hombre para defender a sus familias. Así que eso es lo que Chris había intentado transmitir en la cumbre, pero los iconianos no escucharon a Primus. La contraparte alienígena de Chris lo había escoltado a la reunión con una amenaza susurrada alardeando de la supremacía tecnológica iconiana. Luego, el alto consejero se había burlado de la negativa de Chris a entregar las colonias, alegando que la poderosa flota iconiana aplastaría a la humanidad como insectos. Chris se había mantenido tranquilo dándoles una última advertencia de que estaban subestimando a la humanidad. Podrían haber escuchado, pero en cambio, enfurecidos por su desafío, lo ejecutaron en el lugar. Chris estaba muerto y ahora los iconianos pagarán. Se enfrentarán al poder desenfrenado de la máquina de guerra humana. Probarán la furia de una especie sin nada que perder. Los iconianos creen que son los depredadores de la galaxia pero nunca han presenciado monstruos como nosotros. La noticia del brutal asesinato de Chris Adams envió ondas de choque ondulando a través de la alianza terrestre. Las imágenes de la ejecución del diplomático se reprodujeron en todos los canales de noticias y se extendieron como un reguero de pólvora por las redes sociales. La gente estaba indignada, exigieron justicia, castigo contra la escoria alienígena que había asesinado tan cruelmente a uno de los suyos. El presidente Jonathan Michael sabía que tenía que actuar rápido. Pidió una conferencia de prensa de emergencia, su rostro curtido sombrío mientras caminaba hacia el podio. El viejo soldado había visto su parte justa de batallas, pero esto era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Una guerra total con una especie alienígena hostil. Se aferró a los lados del podio, sus nudillos blancos mientras se dirigía a la nación. Mis compañeros humanos, hoy lloramos la pérdida de Chris Adams, un hombre valiente que murió sirviendo a su gente, pero más que eso nos enfrentamos a una nueva y grave amenaza. Los iconianos han dejado en claro que tienen la intención de destruirnos, quieren nuestras colonias, nuestros recursos y nuestras vidas, pero no permitiremos que los tengan. El presidente hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran. Lo que los iconianos no sabían es que Chris Adams era más que un diplomático, era un operativo altamente entrenado, equipado con un implante neuronal especial que transmitía todo lo que veía y oía a la Tierra. Tenemos grabaciones de los iconianos amenazando a Chris y luego asesinándolo a sangre fría. También capturamos información crítica sobre sus capacidades
militares y movimientos de la flota. Enderezó los hombros, su voz endureciéndose con resolución. Por lo tanto ordeno la movilización total de las fuerzas militares de la Tierra. Ahora estamos en guerra con el Imperio Iconiano. Vengaremos a Chris Adams y protegeremos nuestras colonias. A toda costa los iconianos piensan que somos débiles, creen que seremos presa fácil, pero están a punto de descubrir lo equivocados que están. La humanidad prevalecerá. La gente vitoreó uniéndose detrás de su líder mientras la maquinaria de guerra cobraba vida. Las fábricas trabajaron horas extras para producir naves, tanques y armas. Los soldados entrenaron más duro que nunca antes preparándose para las batallas venideras. La Tierra estaba lista para desatar todo el poder de su avanzada máquina de guerra en el mundo natal iconiano. Primer entró pavoneándose en la cámara del alto consejero, todavía en lo alto ejecutando al patético humano. Puse ese perro, Terán se jactó. ¿Viste la expresión de su rostro? El alto consejero sonrió mostrando sus afilados dientes. Lo has hecho bien, Primus. Haremos un ejemplo con los humanos. Enséñale a la galaxia qué le sucede a quienes nos desafían. Te estoy ascendiendo a comandante de flota. Liderarás la invasión de las colonias humanas. Exterminalas a todas. Primus saludó con el pecho hinchándose de orgullo. Será un placer. Las colonias humanas quemarán a su gente. Pronto serán esclavos o cadáveres. La bandera iconiana ondeará sobre cada mundo mientras la poderosa armada iconiana se acercaba a la primera colonia humana. Primus ya estaba saboreando su inminente triunfo. Los simios primitivos no serían rival para las naves de guerra iconianas. Esto sería rápido y fácil, pero de repente las alarmas sonaron en toda la flota cuando aparecieron contactos extraños en sus sentidos. Naves humanas, docenas de ellas, habían aparecido de la nada alrededor de la colonia. Las naves Terán parecieron brillar a la existencia. Cuando sus capas se desengancharon, Primus se quedó boquiabierto con incredulidad. ¿Cómo podían los humanos tener una tecnología de sigilo tan avanzada? Se suponía que no debían ser a este capaz. Frío, el miedo se deslizó por su columna vertebral mientras la flota de la Tierra se movía para enfrentarse a los iconianos. Habían subestimado gravemente a su enemigo y ahora pagarían el precio. Las naves de guerra de la Alianza Terrestre se materializaron alrededor de la colonia humana. Su avanzada tecnología de camuflaje se desacopló para revelar una flota formidable. Las naves humanas se erizaron con armamento de vanguardia como los iconianos nunca habían visto. Los ojos de Primus se abrieron en shock cuando la primera descarga de rayos de energía salió disparada de las naves de la Tierra, cortando los escudos iconianos como si estuvieran hechos de papel. La nave iconiana se estremeció bajo el ataque. Sus cascos se doblaron y fracturaron mientras el bombardeo implacable continuaba. Las explosiones florecieron a través de la flota iconiana. Las naves de guerra, una vez orgullosas, se redujeron a cáscaras destrozadas en meros momentos. Las alarmas sonaron en el puente de la nave de Primus mientras los informes de daños inundaban, pintando una imagen sombría del estado deteriorado de la flota. Primer golpeó su puño en la consola. Su confianza anterior se evaporó. Todas las naves retrocedan y reagruparse en el designado coordenadas. Se volvió hacia su oficial táctico, su voz tensa con ira apenas contenida. Analiza sus armas y encuentra una manera de contrarrestarlos. Los humanos no deberían tener este tipo de tecnología. Mientras la maltratada flota iconiana se alejaba cojeando de la colonia, una pequeña y elegante nave separada de la formación de la Alianza Terrestre, el equipo de infiltración de los espectros liderado por el capitán Jason Reynolds, maniobró hábilmente su nave hacia la nave de mando iconiana, su aproximación marcada por los avanzados sistemas de sigilo. La mandíbula de Jason se apretó al pensar en Chris, su amigo y camarada asesinado a sangre fría por los iconianos. Los espectros tenían una misión: capturar objetivos de alto valor, recopilar información y hacer que los iconianos paguen por lo que habían hecho. La nave de infiltración atracó en la nave de mando iconiana y los espectros entraron en acción. Sus trajes
De sigilo brillaron haciéndolos casi invisibles mientras se movían por los pasillos como fantasmas. Los soldados iconianos cayeron antes de saber que estaban bajo ataque. Las armas de los espectros cortando su armadura con facilidad. Jason condujo a su equipo hacia él. Núcleo de datos de la nave. Su objetivo claro: necesitaban la información almacenada dentro para ganar en esta guerra. Los espectros violaron las defensas de la K y la experta en tecnología del equipo se puso a trabajar. Sus dedos volaron sobre la consola mientras descargaba los valiosos datos en la Tierra. El presidente Michael se enfrentó a una pared de pantallas, cada una mostrando al líder de una potencia galáctica diferente. Expuso la evidencia de la agresión iconiana, las grabaciones del implante de Chris, condenatorias en su claridad. Los otros líderes escucharon, sus expresiones cambiaron del escepticismo a la ira a medida que el alcance de la amenaza de Aikanian se hizo evidente. Uno por uno prometieron su apoyo a la Alianza Terrestre. Todos habían sufrido bajo el acoso y las amenazas de los iconianos y ahora, con la humanidad liderando la carga, vieron la oportunidad de contraatacar. Se formó una coalición, unidos en su determinación de llevar a los iconianos a sanar en la nave de mando iconiana. Jason y su equipo se abrieron paso hacia el puente. Los guardias de élite de la nave cayeron ante el ataque del espectro cuando violaron el puente. Jason miró a los ojos a Primus, el comandante iconiano, el rostro retorcido por el odio. Los dos guerreros se enfrentaron en una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Sus armaduras chispearon mientras intercambiaron golpes. Primus se burló, sus palabras goteando veneno. Tu amigo Chris murió como un cobarde rogando por su vida siempre. Íbamos a invadir tu patética especie. Su muerte fue solo el comienzo. La visión de Jason se volvió roja, la rabia surgiendo por sus venas se lanzó hacia Primus, su fuerza mejorada dominando al iconiano. Sus manos se cerraron alrededor de la garganta de Primus. Los ojos del alienígena se salieron de sus órbitas mientras jadeaba por aire, pero incluso a través de su ira Jason sabía que Primus era más valioso vivo. Con un gruñido soltó su agarre, golpeando al comandante iconiano contra la cubierta y rompiendo las ataduras alrededor de sus muñecas. Primus enfrentaría a la justicia por sus crímenes y su conocimiento sería la clave para la victoria de la humanidad. Jason aseguró las ataduras alrededor de las muñecas de Primus. El comandante iconiano lo miró con odio puro. El líder Spectre ignoró la mirada tocando su comando comunitario. Este es Reynolds. Primus está bajo custodia y el puente está seguro. Repito, tenemos el control de la nave de comando iconiana. Hubo un crujido de estática antes de que una voz respondiera: excelente trabajo, capitán. Informaremos la flota. Asegura inmediatamente cualquier información valiosa y se prepara para la extracción. Jason reconoció la orden y luego se volvió hacia su equipo. ¿Los oíste barrer la nave? Reúne todo lo útil y salgamos de aquí. Mientras los espectros se ponían a trabajar, la flota de la Alianza Terrestre recibió la noticia de su éxito. La almirante Nora Sato, al mando desde el puente de su nave insignia, sonrió sombríamente. Todas las naves presionan el ataque. La flota iconiana está en desorden. Mostrémosles lo que sucede cuando se meten con la humanidad. La flota de la coalición avanzó. Las naves iconianas vacilaban sin su liderazgo. Las naves de la Alianza Terrestre y las de sus aliados irrumpieron en las filas enemigas. Sus armas avanzadas cortaron el cés de la destrucción. Los iconianos, una vez tan arrogantes, huyeron ante el ataque. La batalla continuó. La coalición empujó a los iconianos de regreso a su mundo natal, pero al acercarse al planeta se encontraron con una vista desalentadora. Un escudo planetario masivo cubría el globo brillando con energía. Las plataformas de armas orbitales estaban erizadas con ubicaciones de IMP de cañón listas para repeler cualquier ataque. Hiral Sato frunció el ceño estudiando las lecturas. Un asalto frontal.
Sería costoso incluso con su tecnología avanzada, necesitaban otra forma. Abrió un canal con el equipo Spectre que acababa de regresar de la nave de mando iconiana. Capitán Reynolds, tenemos una situación. El mundo natal iconiano está fuertemente defendido, necesitamos neutralizar esas defensas, pero un bombardeo orbital resultaría en muchas bajas. Estoy abierto a sugerencias. Jason pensó por un momento y luego respondió. Almirante, los datos que obtuvimos de la nave de mando podrían tener algo. Denos un momento para analizarlo. Los espectros se volcaron sobre la inteligencia robada buscando cualquier debilidad en las defensas iconianas. Finalmente, su experto en tecnología habló. Tengo algo. Hay una vulnerabilidad en la red eléctrica de los escudos, una unión crítica en las profundidades de la superficie del planeta. Si pudiéramos poner un equipo allí para sabotearlo, el escudo colapsaría. Jason asintió, un plan formándose en su mente. Almirante, encontramos una manera. Necesitaremos un equipo de ingenieros y algo de apoyo de los espectres si podemos infiltrarnos en esta instalación de energía y desactivar la red. El escudo caerá, entonces la flota puede moverse. El almirante Sato estuvo de acuerdo y comenzaron los preparativos. Un equipo de élite de ingenieros de la Alianza Terrestre se reunió. Habilidades perfeccionadas por años de experiencia. Los espectros los acompañarían brindando seguridad y apoyo táctico. El equipo de infiltración aterrizó de forma encubierta en el mundo natal de Iconian, eludiendo las redes de sensores y las patrullas. Se dirigieron a la entrada de la instalación de energía subterránea, una estructura de metal reforzado fuertemente custodiada. Los espectros entraron primero, sus trajes de sigilo los hicieron casi invisibles. Despachan silenciosamente a los guardias, despejando el camino para los ingenieros. El equipo entró en la instalación moviéndose rápidamente hacia la unión de energía central, pero a medida que se acercaban a su objetivo, las alarmas comenzaron a sonar. Un sistema de seguridad oculto había detectado su presencia, alertando a los defensores de la instalación. Los ingenieros trabajaron frenéticamente para sabotear la red eléctrica mientras los espectros tomaban posiciones defensivas. Un contingente de soldados de Iconian liderados por un despiadado comandante llamado Zeus se abalanzó sobre su posición. Los rayos de plasma llenaron el aire mientras los dos bandos se enfrentaban. Los espectros luchaban con una determinación sombría para ganar tiempo a los ingenieros a pesar de sus armas y entrenamiento avanzados. Los espectros estaban siendo rechazados lentamente. Zeus y sus soldados eran implacables, impulsados por una lealtad fanática al Alto Consejo, al igual que parecía que los humanos serían abrumados. Un nuevo grupo entró en la freidora. Una banda de rebeldes iconianos armados y blindados atacó. Atacó el flanco de Zeta. El líder rebelde, una figura carismática llamada Qs, llamó a los espectros. Estamos de su lado. Queremos el fin de esta guerra. El fin de la tiranía del Alto Consejo. Con la ayuda de los rebeldes, el curso de la batalla cambió. Los espectros y sus aliados recién descubiertos hicieron retroceder a las fuerzas de Cyrus, dándoles a los ingenieros los preciosos minutos que necesitaban con una explosión final de chispas. La unión de energía se sobrecargó y el escudo planetario parpadeó y murió en el puente de su nave insignia. La almirante Sato observó cómo el escudo colapsaba. Abrió un canal con el Alto Consejo Iconiano. Su voz se llenó de una resolución férrea. Sus defensas se han ido y su flota está en ruinas. Ríndanse ahora o enfrenten las consecuencias en los pasillos del gobierno iconiano. Los miembros del Alto Consejo discutieron y discutieron. Su unidad. Destrozada por el repentino giro de los acontecimientos, algunos pidieron una resistencia final, pero otros, al ver la inutilidad, presionaron para la rendición.
Al final, se enfrentaron a la perspectiva de aniquilación. El Alto Consejo acordó de poner las armas y negociar un tratado de paz en la superficie del mundo natal iconiano. Jason Reynolds y Cus permanecieron uno al lado del otro, observando cómo las naves de la Alianza Terrestre aterrizaban trayendo diplomáticos y fuerzas de paz. La guerra había terminado, pero el duro trabajo de reconstruir y forjar una paz duradera apenas comenzaba. Los dos guerreros, una vez enemigos, ahora estaban unidos en su esperanza de un futuro mejor. Los soldados de la Alianza Terrestre aseguraron ubicaciones clave en todo el mundo natal iconiano mientras las fuerzas rebeldes trabajaban para mantener el orden. Primus se encontró arrastrado en cadenas ante un tribunal de crímenes de guerra reunido apresuradamente. Miró desafiante a los jueces, una mezcla de funcionarios humanos e iconianos. Los procedimientos fueron rápidos pero exhaustivos. La evidencia acumulada contra Primus y el Alto Consejo. Las grabaciones del implante neuronal de Chris Adams jugaron un papel condenatorio en su claridad. Las propias alardes de Primus sobre la invasión planeada sellaron su destino. El tribunal emitió su veredicto. Primus y los miembros supervivientes del Alto Consejo fueron condenados a cadena perpetua en una colonia penal remota. Su poder despojado para siempre. Cáliz, el líder rebelde, dio un paso al frente para dirigirse al pueblo iconiano. Habló de una nueva era de paz y cooperación, de un gobierno que trabajaría para el beneficio de todos. Los iconianos, cansados de la guerra y el engaño, se unieron detrás de él en la tierra. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo para Chris Adams. Dignatarios de toda la galaxia vinieron a presentar sus respetos. El presidente Michaels habló de la valentía y el sacrificio de Chris, pero fue Jason Reynolds, el amigo más cercano de Chris, quien pronunció el elogio. La voz de Jason tembló mientras estaba de pie en el podio. Chris creía en el poder de la comprensión, en la fuerza de la unidad. Dio su vida por estos ideales. Honrémoslo esforzándonos por construir una galaxia donde tales sacrificios ya no sean necesarios. Cuando terminó el servicio, salió a la luz una impactante revelación. Los rebeldes iconianos que revisaban los archivos secretos del Alto Consejo descubrieron la existencia de una antigua IA llamada Nexus. Esta IA, una reliquia de una raza muerta hace mucho tiempo, había estado guiando sutilmente a los iconianos durante siglos, empujándolos a la conquista del barrio. La noticia envió ondas de choque a través de la Alianza Terrestre y el nuevo gobierno iconiano. El verdadero enemigo, parecía, todavía estaba ahí afuera, escondido en el sombras. En una reunión privada, el presidente Michaels y Kiss acordaron que la amenaza de Nexus debía ser abordada. Se dirigieron a Jason Reynolds y le pidieron que liderara una fuerza de tarea conjunta para cazar a la IA. Jason aceptó la misión con la mandíbula apretada con determinación. Sabía que no sería fácil, pero le debía a Chris ver esto hasta el final. La historia terminó con Jason parado solo en la tumba de Chris, su mano descansando sobre la piedra fría. No te defraudaré, amigo, susurró. No importa lo que cueste, terminaré lo que empezaste. Se dio la vuelta y se alejó, listo para enfrentar los desafíos desconocidos que se avecinaban. La lucha por la paz parecía que apenas comenzaba. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, por favor deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88 le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.